Bienvenidos a la clase para aprender a resolver todos los ejercicios correspondientes a bonos. Vamos a repasar los distintos bonos que existen en el mercado, cómo calcular sus precios, cómo calcular los flujos de fondos y cómo determinar el rendimiento de una inversión que sea a través de estos instrumentos. Pero antes de empezar, recuerden que resolvemos ejercicios a pedido. Si tienen algún ejercicio que les está llevando mucho tiempo y no pueden entender por qué no les da el número final, no duden en contactarnos al mail que ven ahí en pantalla. Entonces, para entender cómo funciona el tema de bonos, es clave primero entender a qué llamamos cada concepto. A lo largo de este tema van a ver nombres como valor nominal, intereses corridos, valor técnico o valor residual, y se puede prestar a confusión si no tenemos claro qué es cada cosa. Por eso vamos a ir trabajando todos los conceptos con un ejemplo. Primero entendamos a qué hacemos referencia cuando hablamos de un bono y los distintos tipos de bonos que existen. Supongamos que yo tengo hoy en día en el bolsillo 9.000 pesos y quiero invertirlos en algo. Como con 9.000 pesos no puedo comprar un auto para convertirlo en Uber, no quiero comprar dólares para tenerlos debajo del colchón y me parece poco lo que paga el banco en plazos fijos, una buena opción que tengo es comprar un bono. Si yo como inversor compro un bono, lo que estoy haciendo es comprar un derecho a cobrar dinero en un futuro ya conocido. Cómo cobro ese retorno de mi inversión es lo que diferencia los distintos tipos de bonos que pueden existir en el mercado y que suelen evaluarse en las materias de cálculo financiero y administración financiera. A saber, existen tres tipos de bonos: los bonos cupón cero, los bonos de tipo bullet y los bonos de tipo amortizables. Para explicar la diferencia entre uno y otro, vamos a considerar que estos tres bonos que podemos comprar en el mercado tienen su vencimiento dentro de 3 años, es decir, terminan de devolverle al inversor todo su valor a lo largo de 3 años. Entonces armamos un eje para cada uno de ellos. Si yo compré un bono que se conoce como cupón cero, el primero, quiere decir que mi inversión me la van a devolver toda junta en el momento 3. Se llama cupón cero porque no realiza el pago de intereses o de capital sino hasta su vencimiento. El monto que me va a devolver el Estado al momento de su vencimiento es lo que se conoce como valor nominal, que en este caso vamos a considerar que es de 10.000 pesos. El valor nominal es el monto por el cual se emitió el bono y lo que se compromete a devolver el Estado cuando realizó la emisión de dicho bono llegado su vencimiento. Ahora bien, para cobrar esos 10.000 pesos en 3 años, yo tengo que haberlo comprado y para eso realicé una inversión de 9.000 pesos. Esos 9.000 pesos que ven en el momento cero es lo que se conoce como el precio del bono, porque es justamente lo que pagué para comprarlo. Por otro lado, supongamos que en vez de comprar un bono cupón cero, optamos por comprar un bono de tipo bullet, el segundo que vemos ahí en pantalla. La característica de este tipo de bono es que me devuelve todo el capital al final, tal como sucedía con el bono de cupón cero, me devuelve los 10.000 de valor nominal en el momento 3, pero al mismo tiempo me va pagando intereses que pueden ser anuales, semestrales, trimestrales, de la frecuencia que ustedes se imaginen. Eso lo reflejamos con la letra I mayúscula en los momentos 1, 2 y también en el momento 3. En este caso puntual, consideramos que los intereses se van a pagar al final de cada año hasta que llegue su vencimiento. Ya vamos a ver cómo se calculan estos intereses. Lo importante es tener en cuenta que este tipo de bono realiza, además del pago de valor nominal, pago de intereses. Nuevamente, los 9.000 que invertí también vendrían a ser lo que se conoce como precio del bono, al igual que el bono de tipo cupón cero. Por último, la tercera línea que tenemos ahí en la pantalla se conoce como el bono de tipo amortizable. La característica de este bono es que realiza pagos en distintos momentos de la vida del bono, como sucedía con el bullet, pero en esta ocasión no solo realiza pagos de interés, sino que también va realizando pagos de amortización o de capital. Entonces, si el bono tenía un valor de 10.000 pesos, este bono podría devolver todo el capital de la siguiente manera: 3.333,33 en cada año hasta que llegue su vencimiento. Entonces realiza un primer pago de capital en el año 1 por 3.333,33, otro pago de capital en el año 2 de 3.333,33 y un tercer pago de capital por el mismo monto al finalizar el año 3. Si suman todos los pagos de capital, van a ver que el monto da igual a los 10.000 pesos de valor nominal.
Esto quiere decir que los bonos amortizables devuelven todo el valor nominal, pero repartido en distintas cuotas. Una aclaración importante. Este ejemplo lo hicimos planteando que los pagos de capital son exactamente iguales en cada periodo. Esto puede variar, dependiendo de las condiciones de emisión del bono. Es importante leer con cuidado qué es lo que indican dichas condiciones cuando vayamos a resolver un ejercicio o un enunciado que nos da el profesor. Muy bien, entonces, además de realizar pagos de capital, habíamos dicho que el bono amortizable también realiza pagos de interés. Estos pueden ocurrir con la misma frecuencia o no que los pagos de capital. Nuevamente va a depender de lo que me indique el enunciado respecto de cómo se realiza el pago de interés. Por último, los 9.000 pesos que yo invertí en el bono es lo que también se vuelve a conocer como precio, pues justamente es lo que pago por comprar dicho bono. Bien, entonces ya sabemos qué tipos de bonos se pueden presentar en los ejercicios que se ven en la materia. Vamos ahora a entrar más en detalle en cada uno de ellos, pero es muy importante que sepamos identificar cómo se comportan los flujos de fondo dependiendo el tipo de bono que nos dieron. Entonces empecemos con los bonos cupón cero. Como bien indicamos, los flujos de fondos que presenta un bono de este tipo son los siguientes. En el momento cero siempre vamos a ubicar el precio de compra que pagamos por el bono. Este suele ser la incógnita de los ejercicios. En el momento del vencimiento tenemos el valor nominal. Este es el monto que nos pagará el emisor del bono por haberlo comprado. Y otro dato que se suele tener en los ejercicios de bonos es la tasa de descuento, también conocida como la tasa de mercado o la TIR de un bono. Esta es la tasa a la cual se descuenta el valor nominal que tenemos al vencimiento para determinar el precio del bono. Veámoslo más claro con un ejemplo. Usted cuenta con dinero para invertir en un bono del tipo cupón cero. El bono que encuentra en el mercado tiene un vencimiento dentro de 5 años y un valor nominal de 1.000. Sabiendo que la tasa de mercado es del 25% efectivo anual, se pide que determine de cuánto es el precio del bono. En este caso nos dicen que el bono vence en 5 años, con lo cual, si planteamos el eje, nos quedaría desde el momento cero hasta el momento 5. También nos indican que tenemos un valor nominal de 1.000 y esto vendría a ser lo que cobraríamos en el momento 5 cuando llegue el vencimiento del bono. Entonces vamos a ubicar flujo de fondos momento 5, 1.000 pesos. Nos definen que la tasa de mercado a la cual se están descontando los bonos es del 25% efectivo anual. Entonces vamos a dejarla ahí anotada. Esta tasa también se conoce como tasa de descuento o se conoce como TIR del bono. Teniendo todos estos datos, estamos en condiciones de calcular el precio del bono, que suele ser la incógnita. Recuerden, siempre el precio está en el momento cero del eje y se calcula utilizando la siguiente fórmula. ¿Qué significa esto? Que como el precio se encuentra en el momento cero, todo lo que ponemos del lado derecho del símbolo igual de esa fórmula que ven en pantalla, tiene que quedar también en el momento cero. Para hacer eso, tenemos que identificar cada uno de los flujos de fondos que genera el bono y actualizarlo por la cantidad de periodos que corresponden hasta dejarlos en el momento cero. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un flujo de fondos en el año 1, lo marcaría como flujo de fondos del momento 1, lo tendría que actualizar un periodo. Por eso haría por 1 más i elevado a la menos 1. Esta expresión que ven acá es lo mismo que decir dividido 1 más i elevado a la 1. Si tuviera un flujo de fondos en el año 2, tendría que actualizar los dos periodos, porque si está en el 2 y lo quiero dejar en el 0, le saco dos periodos de interés hasta dejarlo en el 0. Y así sucesivamente hasta llegar al último flujo de fondos que genera el bono y actualizarlo n periodos para dejarlo en el 0. En este caso puntual, en el ejercicio que estamos viendo en pantalla, tenemos un único flujo de fondos que genera el bono y es el ubicado en el momento 5. Con lo cual, el ejercicio nos quedaría planteado de la siguiente manera. El precio que está en el momento 0 es igual a el flujo de fondos que se genera en el año 5, actualizado, o sea, por 1 más i, 5 periodos. Algo que está en el 5, le saco 5 periodos para dejarlo en el 0. Si reemplazamos con los datos que tenemos en el ejercicio, nos quedaría resuelto de la siguiente manera. El precio sería igual a los 1.000 de valor nominal que teníamos en el año 5, por 1 más la tasa de interés de 0,25 elevado a la menos 5.
resuelvo esta expresión, me da que el precio es de 327,68. Es decir, yo estaría dispuesto a pagar por dicho bono 327,68 pesos, sabiendo que voy a cobrar dentro de 5 años 1.000 pesos. Esto porque yo quiero obtener una rentabilidad del 25% efectivo anual. Eso es lo que estamos calculando conceptualmente cuando resolvemos un ejercicio de este estilo. Vamos ahora a complicarlo un poquito más. Vamos a cambiar la complejidad del manejo de la tasa para aprender cómo resolver un ejercicio que tiene varias tasas de referencia y no una sola como el ejercicio anterior. Entonces, supongamos este caso. Usted cuenta con dinero para invertir en un bono del tipo cupón cero. El bono que encuentra en el mercado tiene un vencimiento dentro de 5 años y un valor nominal de 1.000 pesos. Sabiendo que la tasa del mercado libre de riesgo varía de acuerdo a los periodos mencionados abajo y que existe un spread o una prima de riesgo de 300 puntos básicos, se pide que determine de cuánto es el precio de dicho bono. Y nos da las distintas tasas que podemos llegar a tener, que dependiendo de qué flujo de fondos tengamos que actualizar para calcular el precio, tenemos que tomar o una o la otra. Ya vamos a ver cómo manejar esos escenarios. Entonces, en este caso no nos dan más una única tasa anual, sino que nos dan varias. Si vemos, la primera parte del ejercicio es exactamente igual a la anterior que habíamos resuelto. Tenemos el mismo vencimiento y tenemos el mismo valor nominal de 1.000, con lo cual en un principio el eje nos quedaría planteado de exactamente la misma manera. Momento 0 tengo el precio, momento 5 tengo los 1.000 pesos. Ahora bien, para determinar de cuánto es el precio, primero tengo que identificar cuál es la tasa que tengo que usar. Como el flujo de fondos se encuentra en el año 5, entonces tengo que quedarme con la tasa del flujo de fondos del año 5, esa que marcamos en pantalla. Ahora bien, no basta con tener esa tasa porque también me dijeron que esas tasas son libres de riesgo, a las cuales tengo que adicionarles la prima de riesgo o el spread de 350 puntos básicos que se mencionan arriba. Con lo cual, antes de calcular el precio, primero vamos a hacer el siguiente cálculo. La tasa de actualización, que es la que voy a usar para actualizar el bono. Fíjense lo que acabamos de poner en pantalla. 1 más 0,23 elevado a la 5 más 350 dividido 10.000 menos 1. Analicemos esa expresión. El 0,23 dentro del paréntesis es porque como nosotros vamos a actualizar un flujo de fondos que está ubicado en el año 5, es la tasa de referencia que tengo que usar. El 5 en el exponente se debe al hecho que tenemos que actualizar los 5 periodos para dejar ese flujo de fondos en el momento 0, con lo cual tendría que calcular una tasa que abarque los 5 años. El más 350 dividido 10.000 está directamente relacionado con el dato de los puntos básicos. 100 puntos básicos representan un 1%. Si a mí me dicen que se suman 350 puntos básicos, me están diciendo que le tengo que sumar a la tasa anual que había calculado un 3,5%. Un 3,5% es igual a 0,035, que es lo que obtenemos si hacemos 350 dividido 10.000. El menos 1 final que viene en esa expresión es fijo, para que nos quede como dato final la tasa que necesitamos. Va a estar siempre, eso no va a cambiar. Entonces, esa es la fórmula que tengo que usar. Si yo resuelvo eso, llego a que la tasa de actualización que tengo que usar es del 1,8503056, o lo que es lo mismo, un 185,03%. Muy bien, ahora que tenemos la tasa que tenemos que usar para la actualización del flujo de fondos del año 5, la vamos a aplicar a la fórmula que habíamos visto anteriormente. Tengan en cuenta que esta tasa que calculamos es para los 5 años, con lo cual el cálculo del precio va a quedar de la siguiente manera. Precio es igual al flujo de fondos del año 5 de 1.000 pesos por 1 más la tasa elevado a la menos 1. La tasa que pusimos adentro, esa que dice 1,8503056, es justamente la que habíamos calculado en el paso anterior. Ahora bien, algunos preguntarán por qué el exponente es igual a menos 1, cuando antes decíamos que tenía que ser menos 5, porque estábamos actualizando 5 periodos. La respuesta es que como la tasa que tenemos adentro ya es de 5 años, no tengo que poner un elevado a la menos 5.
Si la tasa es para 5 años, aplicando una actualización, ya le estoy sacando a esos 1000 5 años de intereses, dejándolo automáticamente en el año cero. Entonces, si resuelvo esa expresión, llego a la conclusión de que el precio es de 350,84. Esto quiere decir que el mismo bono que habíamos visto en el ejercicio anterior, si le cambio la tasa, el precio cambiaría y terminaría siendo de 350,84. Siempre recuerden, a mayor tasa de interés, menor será el precio del bono, y a menor tasa de interés, mayor será el precio del bono que estaremos dispuestos a pagar. Muy bien, vamos con una última variante de los bonos cupón cero y continuamos con el planteo anterior. Nos queda el eje. En el momento cero teníamos un precio de 350,84 y en el momento 5 teníamos 1000 pesos que íbamos a cobrar. Nosotros sabemos que pagamos por el bono 350,84 y que en 5 años vamos a cobrar esos 1000. Hasta ahí perfecto. Ahora bien, ¿qué pasaría si en vez de esperar los 5 años decido vender el bono en el mercado transcurrido 3 años a, digamos, 700 pesos? En ese caso, como voy a venderlo antes de su vencimiento, yo como inversor no voy a cobrar los 1000 pesos que tienen lugar en el momento 5. Eso lo va a cobrar la persona que me compre el bono a mí. Con lo cual, los 1000 pesos dejan de formar parte de mi cálculo. Simplemente desaparecen, dejando nuestro flujo de fondo tal cual lo vemos en el eje. Compramos en el momento 0 a 350,84 y lo vendemos en el momento 3 a 700. Hasta ahí perfecto. La gran mayoría de los profesores suele preguntarnos de cuánto fue la rentabilidad anual que tuvimos por dicho bono. Bueno, en esos casos tengo que aplicar la siguiente fórmula. La rentabilidad anual es igual a el precio de venta dividido el precio de compra elevado a la 1 dividido el momento de venta, es decir, cuánto tiempo tuvo el bono, menos 1. Con los datos que tenemos, lo que quedaría pendiente es aplicar los datos en la fórmula. Entonces, si quiero calcular la rentabilidad anual, voy a decir, yo el bono lo termino vendiendo a 700 pesos, el bono lo compré a 350,84 y lo voy a elevar a la 1/3, pues sería un año que estoy buscando, porque quiero una tasa anual, dividido a 3 porque el bono lo tuve 3 años en el bolsillo. Le resto un 1 que según es fijo, y si resuelvo, llego a la conclusión de que la rentabilidad anual fue del 0,2589152, o lo que es lo mismo 25,89%. Esto funciona así para todos los ejercicios de bono del tipo cupón cero que se les pueden llegar a presentar. Sigamos ahora con los bonos de tipo bullet. Estos tipos de bonos, como bien habíamos indicado al principio, tienen un flujo de fondos como el que les mostramos a continuación. Al igual que los bonos cupón cero, pagan el valor nominal llegado al vencimiento del bono. Sin embargo, desde que se emite el bono hasta que vence, realizan pagos de interés con una frecuencia determinada, la cual se especifica en las condiciones de emisión del bono. Dichos pagos de interés están definidos por lo que se conoce como la tasa cupón o el cupón de interés. Como bien lo indica el nombre, es un porcentaje que el Estado se compromete a pagar a los inversores que tienen el bono en su cartera hasta que llegue su vencimiento. Esta tasa generalmente se da en términos de tasa nominal anual, con lo cual tenemos que tener especial cuidado porque si la frecuencia de los pagos de interés no se realiza de forma anual, vamos a tener que hacer una equivalencia de tasas para que usemos la tasa efectiva correspondiente. Bien, ¿y cómo entonces se calcula cada cuota de interés que me va a pagar el bono bullet? La respuesta es utilizando la siguiente fórmula. El interés es igual al valor nominal multiplicado por la tasa de cupón efectiva. Es decir, cada pago de interés se calcula multiplicando el valor nominal del bono, que ya sabemos a qué hace referencia, por la tasa de cupón efectiva que calculé en el paso anterior o que me dio las condiciones de emisión del bono. Vamos a verlo bien claro con un ejercicio. Usted cuenta con dinero para invertir en un bono de tipo bullet. El bono que encuentra en el mercado tiene un vencimiento dentro de 3 años y un valor nominal de 10.000 pesos. Este bono realiza pagos de forma anual del 8% tasa nominal anual y se pide que determine de cuánto será el precio del bono considerando una tasa de mercado efectiva anual
del 22%. Bueno, vamos paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es armar un buen eje de tiempo antes de calcular ninguna variable. Entonces, sabemos que el bono va del momento 0 al momento 3. ¿Por qué? Porque el bono vence en 3 años. En el periodo 3 vamos a cobrar los 10.000 de valor nominal. Vamos a considerar que estamos comprando el bono en el momento 0, con lo cual tendremos el precio en el momento 0. Al mismo tiempo sabemos que se trata de un bono bullet y que va a realizar pagos de interés de manera anual, con lo cual tendremos que reflejar eso de la siguiente manera. Año 1 voy a cobrar interés, año 2 voy a cobrar interés y el año 3 también voy a cobrar intereses. Vamos a tener 3 pagos. Muy bien, lo que tendremos que averiguar ahora es de cuánto será el pago de interés medido en pesos. Si se fijan en el enunciado, tenemos dos tasas de interés distintas. Por un lado, un 8% tasa nominal anual y por otro lado me hablan de un efectivo anual del 22%. Una es la tasa cupón, que se utiliza para el cálculo de las cuotas de interés. La otra, la segunda, es la tasa de interés que tenemos que usar para calcular el precio del bono. Es importante poder identificar una de otra para no cometer errores cuando querramos resolver los ejercicios. Siempre que nos hablan de tasa de mercado es la que usamos para calcular el precio. Cuando nos hablan de tasa cupón es la que usamos para calcular lo que se paga de interés en cada periodo. Entonces, vamos con los cálculos de los cupones. Yo tendría que decir que el interés es igual a 10.000, que es mi valor nominal, multiplicado por 0,08, que es la tasa cupón. Esta sería la fórmula a aplicar. Resuelvo, me queda que de interés van a ser 800 pesos anuales y que los voy a cobrar además de los 10.000 que tengo previsto cobrar en el momento 3. Entonces, esas 3 I que veíamos en el eje, cada una de ellas va a ser de 800 pesos. Muy bien. Si dejamos el eje depurado, vamos a encontrarnos que queda planteado de la siguiente manera. Tengo el precio en el momento 0, 800 pesos en cada año y tengo los 10.000 en el momento 3, que es cuando vence el bono. Ahora es el momento de calcular el precio. Tenemos que calcular el valor actual de cada uno de los flujos de fondos que vemos para este bono, tanto para los intereses como para el valor nominal. Sabemos que la tasa de interés que tenemos que usar es la tasa de mercado del 22% efectivo anual, que nos habían dado en el enunciado. Vamos con eso entonces. Vamos a utilizar la misma fórmula que habíamos visto para los bonos de cupón cero. Tenemos el precio, va a ser igual al valor actual de cada uno de los flujos de fondos que tenemos en este bono. Reemplacemos con los valores que tenemos. Fíjense cómo nos queda. El precio es igual a 800 por 1 más 0,22, que es la tasa elevado a la menos 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos agarrando estos 800 pesos que están en el año 1 y lo estamos llevando al momento 0. Luego agarramos estos 800 que están en el año 2 y los llevamos al momento 0, que sería esta expresión que vemos acá. Por eso lo elevado a la menos 2. Y después tenemos los 10.800 que tenemos en el año 3 y los estamos actualizando 3 periodos para dejarlo en el momento 0. Si yo resuelvo eso, me quedan primero los valores parciales, 655,73 más 537,49 más 5.947,63. Resuelvo eso, me queda un precio de 7.140,86. Es decir, si yo compro el bono en el momento 0, yo estaría dispuesto a pagar 7.140,86 pesos. ¿Y qué pasaría si en vez de comprar ese bono en el momento 0, lo comprara al año y medio en que se emitió? En ese momento que marcamos ahí en rojo. Esta es una pregunta típica de bonos, en donde nos cambian el momento en que realizamos la compra. Ya no lo compramos al momento 0 de la emisión, sino en un punto ya avanzado del bono. En dicho caso, tengo que tener en cuenta que todos aquellos pagos que se realizaron antes de mi compra quedan fuera de mi análisis para determinar o calcular el precio. Lo que se pagó, por ejemplo, en el año 1 queda completamente fuera de mi alcance. Con lo cual no voy a usar esos 800 pesos para determinar el precio del bono. Sí me van a interesar todos aquellos flujos de fondos futuros que quedan pendientes del bono.
Si mantenemos la tasa en el 22% como el enunciado anterior, entonces tenemos que hacer exactamente el mismo planteo para determinar el precio, pero esta vez sabiendo que el precio está en el momento 1,5. Entonces nos quedaría planteado de la siguiente manera. Tomo estos 800 que tengo en el año 2 y los tengo que actualizar medio año, porque es del momento 2 al momento 1,5. Por eso vamos a ver 800 por 1 más la tasa elevado a la menos 0,5 o un medio. Y lo mismo con los 10.800 que están en el momento 3 por 1 más el 22% anual que habíamos dicho, elevado a la menos 1,5. Fíjense que ahora nos quedan únicamente esos dos flujos, el del año 2 y el del año 3. Entonces, todo lo que ya pasó previo al momento de mi compra ya deja de importarme. Resuelvo esas expresiones, me queda el primer término 724,28, el segundo término 8014,60. Hago el cálculo, entonces si yo quisiera comprar el bono en el año 1,5, estaría dispuesto a pagar 8.738,93. Fíjense cómo cambió el precio por estar comprándolo en otro momento distinto. Bien, vamos con otras variantes que pueden ser útiles para determinados ejercicios de bonos. ¿Qué pasaría si en vez de decirme que la tasa es del 22% desde el momento 0 hasta el momento 3, me dijera que hay varias tasas para determinar el precio del bono y que tengo un spread de 500 puntos básicos, parecido a lo que habíamos visto para cupón cero? Bueno, en estos casos, como tengo que actualizar tres flujos de fondos, tengo que tener especial cuidado con las tasas que vamos a manejar. Por ese motivo vamos a calcular una tasa de interés para cada flujo de fondos utilizando la misma fórmula que vimos para los de cupón cero. Empecemos con la tasa para actualizar los primeros 800 pesos que tenemos en el momento 1. La tasa que tendríamos que usar es del 19%, según lo que vemos en el cuadro a la derecha de la pantalla. Dejándolo la fórmula de la siguiente manera. Tasa de flujo de fondos del año 1 es igual a 1 más 0,19 a la 1, porque lo voy a actualizar un año, más los 500 puntos dividido 10.000, que era el spread que me mencionaba el enunciado. Si lo resuelvo, me queda que el primer flujo de fondo de 800 pesos lo voy a tener que actualizar al 24%. Muy bien, vamos ahora con el cálculo de la tasa, pero del segundo flujo de fondos. Como está en el periodo 2, vamos a utilizar la tasa del 20%. Y recuerden que el exponente de la fórmula depende de la cantidad de periodos de actualización que tenemos. En este caso serían 2. Por eso hacemos 1 más 0,20 elevado a la 2 más 500 dividido 10.000 menos 1. Resolvemos esto. Me queda que el flujo de fondos del año 2 lo voy a tener que actualizar a 0,49 o al 49%. Y nos quedaría la tasa del flujo de fondos del año 3, en donde vamos a considerar la tasa del 20,75 y vamos a poner el exponente en 3 porque estamos actualizando 3 periodos. Vemos la expresión 1 más 0,2075 elevado a la 3 más los 500 puntos básicos menos 1. Me termina dando que lo voy a actualizar a una tasa de 0,8106029. Muy bien, ahora que tengo las tasas calculadas como corresponde, sí puedo apuntar a calcular el precio del bono. Para eso vamos a reutilizar la misma fórmula del precio que vimos para el ejercicio de bono cupón cero, que es la siguiente expresión. El precio es igual a 800, este vendría a ser el flujo de fondos del año 1, busco la tasa del flujo de fondos del año 1, 0,24, entonces digo por 1 más 0,24 a la menos 1. Más 800, este es el flujo de fondos del año 2, este que vemos acá. Busco la tasa 0,49, 1 más 0,49 a la menos 1. Y busco el flujo de fondos del año 3, que eran los 10.800. Le aplico la tasa que habíamos calculado en el año 3, 0,8106029, elevado a la menos 1, para dejar todo actualizado hasta el momento 0. El tema de los exponentes, manejamos en todos los casos un menos 1, porque al ser las tasas para un año, 2 años y 3 años respectivamente, ya están abarcando los periodos de actualización que necesitamos. Por eso se mantiene el menos 1.
Calculamos eso, nos queda el primer término 645,16, más 536,91, más 5.964,86, y si sumo todo eso, me queda un precio de 7.146,94. Así es entonces como se calculan los precios de los bonos del tipo bullet cuando tengan distintas tasas que cambian para los distintos años. Ahora vamos a hablar del tema de tasas de reinversión y el cálculo de la rentabilidad del bono tipo bullet. Vamos a considerar el mismo bono anterior, que la persona que recibe los cupones de interés no decide guardárselos en su bolsillo, sino que decide reinvertirlos. En dichos casos, esos 800 pesos que cobra en el año 1, por ejemplo, los reinvertiría hasta el vencimiento del bono, es decir, hasta el año 3. Lo mismo con los 800 que cobra en el año 2. Los reinvertiría a la tasa que corresponde durante un año hasta el año 3. ¿Cómo reflejamos eso? ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, de la siguiente manera, usando la siguiente metodología. Primero tenemos que preguntarnos de cuánto son las tasas de reinversión. Estas son siempre un dato que nos da el enunciado. En este caso, consideremos las que vemos ahí en pantalla del lado derecho. Muy bien, en este tipo de ejercicios nos van a preguntar generalmente de cuánto es la rentabilidad anual si reinvertí los flujos de fondos. Con lo cual vamos a tener que llevar todos los flujos de fondos del bono hasta el momento en que se venza dicho bono, que en este caso es en el año 3, o hasta el momento en el cual vendemos el bono y nos deshacemos del mismo. En este caso puntual, vamos a mantenerlo hasta el vencimiento. Es decir, vamos a tener que reinvertir los flujos de fondo hasta el año 3. Nuestro objetivo es calcular el total acumulado a ese momento, capitalizando cada uno de los flujos de fondos previos. Lo resolvemos de la siguiente manera. Vean que tomamos los primeros 800 que están en el año 1 y lo capitalizamos a la tasa del 0,14, porque es la tasa que me mencionan para el flujo de fondos del periodo 1. Lo capitalizo por 2 años, porque la distancia entre el año 1 y el 3 es de 2, por eso el exponente de 2. Luego tomo los siguientes 800 y los capitalizo, pero esta vez usando la tasa del 13%, que es la tasa que figura en el cuadro de reinversión para los flujos de fondos del segundo año. En este caso, vean el exponente es igual a 1. Esto es así porque tengo que capitalizarlo un periodo para dejarlo en el momento 3. Por último, tengo los 10.800 que ya están en el año 3, con lo cual no tengo que capitalizarlo en absoluto. A partir de ahí resuelvo, me quedan esos valores intermedios, y si sumo todo, llego a la conclusión de que cuando termine la operación o llegue el vencimiento del bono, yo voy a tener 12.743,68 en el bolsillo. ¿Qué hacemos con este dato? Replanteamos el eje de tiempo para que nos quede expresado de esa manera. Yo había comprado el bono a 7.146,94, que es lo que vemos en el momento cero, y cuando llega el vencimiento del bono, en el momento 3, voy a tener 12.743,68. Esto quiere decir que si invertimos 7.146,94 en el momento cero y en el año 3 obtuvimos 12.743,68, podríamos calcular la rentabilidad usando estos dos datos. Lo que tenemos que hacer en estos casos es reutilizar la misma fórmula que habíamos visto en el ejercicio de cupón cero, esta que vemos ahí en pantalla. Mi rentabilidad anual va a ser igual al precio de venta o a lo que acumulé al vencimiento del bono, dividido el precio de compra, elevado a la 1 sobre el tiempo que tuve el bono o el momento en que realizo la venta. Todo eso menos 1. Reemplazo con los datos que tengo. Digo, rentabilidad anual 12.743,68, dividido 7.146,94, elevado a un tercio menos 1. Resolvemos y encontramos que la rentabilidad anual fue de 0,212620503 o del 21,26%. Fíjense que estamos usando exactamente la misma fórmula que habíamos visto originalmente para cupón cero, no es una fórmula distinta. Avancemos ahora con los bonos amortizables. Como dijimos al principio del curso, los bonos amortizables son aquellos bonos
que no solo realizan pagos de interés durante su vida, sino que también realizan pagos de adelantos de capital. Si lo vemos en un eje, queda planteado de la siguiente manera. Fíjense, tenemos pagos de interés en el año 1, 2 y en el vencimiento, y tenemos pagos también de porcentajes del valor nominal. Si nosotros compramos el bono en el momento de la emisión, es decir, en el momento cero, vamos a tener el derecho a cobrar cuotas de capital y cuotas de interés a lo largo de la vida del bono. Empecemos entonces con el tema de los porcentajes de capital que se van pagando en la medida que pasa el tiempo. Estos pagos de capital dependen de las condiciones de emisión del bono. Hay bonos que pagan un porcentaje fijo, por ejemplo, 20% de capital anual hasta cumplir 5 años que se vence el bono, lo cual sería similar a un sistema alemán de amortización. Hay otros que siguen un esquema de tipo francés para amortizar el bono, y hay otros bonos amortizables que directamente siguen un sistema de devolución de capital propio y que se detalla en el enunciado del ejercicio. Entonces, hay que tener especial cuidado para ver cómo realmente me va a devolver la plata el Estado. Entonces, supongamos el siguiente caso. Usted cuenta con dinero para invertir en un bono del tipo amortizable. El bono que encuentra en el mercado tiene un vencimiento dentro de 3 años y un valor nominal de 10.000. Este bono realiza pagos de intereses de forma semestral del 16% tasa nominal anual y pagos de capital anuales, siendo el primero del 20% del valor nominal y el segundo del 30% y el último el 50% del valor nominal. En base a lo mencionado, se pide que determine de cuánto será el precio del bono, considerando una tasa de mercado efectiva anual del 28%. Bueno, si vemos este caso, estamos en un bono amortizable con un valor nominal de 10.000 y con vencimiento dentro de 3 años. Dejemos esos datos anotados abajo. Entonces dijimos 10.000 de valor nominal con un vencimiento dentro de 3 años y trabajando con un bono del tipo amortizable. Si tuviéramos que hablar de cómo devuelve el capital este bono, tendremos que mirar la siguiente línea del enunciado. Si se fija, nos dice que nos devuelve el valor nominal en pedazos con cuotas anuales y cada una de esas cuotas hace una devolución de un porcentaje determinado. Entonces, si tuviéramos que volcarlo en un eje, como mi valor nominal era de 10.000, entonces los pagos de capital del bono quedarían repartidos de la siguiente manera. El primer año me devolvería 2.000, que es 10.000 por el 20%. El segundo año me devolvería 3.000, que sería 10.000 por el 30%. Y el tercer año tendría 5.000, que es justamente cuando se termina de vencer el bono. Si nos fijamos en detalle, vamos a ver que si sumamos 2.000 más 3.000 más 5.000, llegamos al monto total de 10.000, que es el valor nominal completo. Cuando el emisor del bono termina de pagar el total del valor nominal, se puede confirmar que se terminó de pagar el bono. Entonces ahí dejamos reflejados los pagos de capital. Momento 1, 2.000, momento 2, 3.000 y momento 3, 5.000. Ahora vamos a calcular los pagos de intereses de dicho bono para terminar de reflejar bien en detalle el eje de tiempo cuáles son todos los flujos de fondos que genera. Si repasamos los datos del enunciado, encontramos que la tasa de interés del cupón es una tasa nominal anual del 16%, pero con pagos de cupones semestrales. Si yo tengo que reflejar los pagos de intereses en el eje, quedarían marcados de la siguiente manera. Fíjense que hablamos de medios, 3 medios o 5 medios. Eso es porque yo tengo el eje armado en años y los pagos de los cupones son semestrales. El paso que sigue es el de calcular el valor de cada cuota de interés. Tengan en cuenta que no todas las cuotas de interés son iguales en los bonos amortizables. Varían por el siguiente motivo. La cuota de interés se calcula con el valor residual multiplicado por la tasa de cupón. Cada cuota de interés se calcula considerando cuánto me debe el Estado llegado el momento de su cálculo, que eso vendría a ser el valor residual. ¿Y a qué llamamos valor residual? A lo siguiente, al valor nominal del bono menos lo que ya me pagó el Estado en concepto de capital. Por ejemplo, si nos ubicamos en el año 2, el Estado un instante antes de pagarme esos 3.000
me está debiendo 8.000 en concepto de capital o de valor residual. ¿Por qué? Porque el valor nominal era originalmente de 10.000, pero en el año 1 me había pagado 2.000 en concepto de capital. Si a los 10.000 le resto los 2.000, me queda como valor residual 8.000 pesos. Entonces, vamos a calcular cada una de las cuotas de interés teniendo en cuenta este nuevo concepto que acabamos de ver. Lo primero que hacemos es pasar la tasa nominal a una efectiva semestral, porque los pagos de interés se producen cada semestre. Eso lo hacemos de la siguiente manera: 0,16 por 180 dividido 360. Resolvemos esto. La tasa cupón que vamos a estar aplicando para calcular el interés es de 0,08. Bien, vamos ahora a calcular el interés del primer semestre. Vamos a llamarlo I1 y es igual al valor residual que tenemos multiplicado por 0,08. Mi valor residual al momento de cobrar la primera cuota de interés es de 10.000. ¿Por qué? Porque durante todo el primer semestre el Estado me debió 10.000 pesos en concepto de capital. No me hizo ningún pago de capital durante ese lapso de tiempo. ¿Qué es lo que reflejamos ahí arriba en el eje en color verde? Muy bien, entonces, si quiero calcular el valor de la cuota de interés, plantearía lo siguiente. El interés de momento 1 sería 10.000 por 0,08. Resuelvo esto. Mi primer cuota de interés va a ser de 800 pesos. Perfecto. Vamos con los intereses del segundo semestre. Y 2 es igual al valor residual por 0,08. Nuevamente, vamos a ver que el valor residual que vamos a utilizar como referencia para el cálculo del interés 2 es de 10.000 pesos. Durante todo el tiempo que marcamos en rojo, el Estado no me hizo ningún pago. Así que el tiempo en que se devengaron los intereses siempre me debió 10.000 pesos. Por dicho motivo, el cálculo de la segunda cuota de interés es de 10.000 por 0,08 de vuelta y me termina dando intereses de 800 pesos. Hasta ahí muy bien. Ahora todo empieza a cambiar cuando quiero calcular los intereses de la cuota 3. Digo, I3 es igual al valor residual por 0,08. ¿De cuánto es el valor residual cuando voy a cobrar la cuota número 3 de interés? La respuesta es de 8.000 pesos. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, hasta el periodo anterior nos debían 10.000. Sin embargo, al primer año nos pagaron 2.000 en concepto de capital, con lo que el Estado nos estaría debiendo ahora 8.000 pesos y los intereses se tienen que calcular sobre esos 8.000. Entonces, interés del periodo 3 sería 8.000 por 0,08. Si lo resuelvo, mi tercer cuota de interés va a ser de 640. Entonces, antes de seguir calculando los intereses que siguen, vamos a dejar bien marcado en el eje cómo serían los valores residuales siguiendo la misma lógica que acabamos de plantear. Para el cuarto semestre, el valor residual se mantendría en 8.000 y a partir del quinto semestre hasta el final, el valor residual sería de 5.000. Entonces, los intereses del periodo 4 se plantearían de la siguiente manera. Interés del periodo 4, valor residual sigue siendo 8.000 por 0,08, me termina quedando un interés de 640. El interés del periodo 5, valor residual por 0,08, entonces el valor residual es de 5.000 pesos, lo multiplico por el 8%, me termina quedando un interés de 400 pesos. Y en el periodo o en el cálculo de la cuota 6 de interés, también de vuelta, mi valor residual por 0,08, yo estoy queriendo calcular estos intereses, me fijo cuánto tiempo me debió el Estado durante todo este tiempo, fueron 5.000, así que digo 5.000 por 0,08, me queda un interés de 400 pesos. Muy bien, ya tenemos todos los intereses calculados. Ahora lo que queda es reflejarlo claramente en el eje de tiempo. Es justamente lo que vemos en pantalla. Bueno, ahora, si estamos en condiciones de calcular el precio de dicho bono, vamos a ir considerando la tasa del 25% efectiva anual, según el enunciado original, que es la que vemos ahí arriba del eje de tiempo. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que llevar cada uno de esos flujos de fondos al momento cero, que es cuando tenemos el precio o cuando nosotros compramos dicho bono. Vamos a aplicar exactamente la misma fórmula que habíamos usado
para los otros tipos de bonos. Vamos a ir uno por uno con cada uno de los flujos de fondos para dejarlo bien detallado. Empecemos con los primeros 800 que tenemos en el primer semestre. Entonces vamos a decir, precio es igual a 800, que son estos del primer semestre, por 1 más la tasa del 25%, elevado a la menos un medio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que actualizar estos 800 únicamente un semestre. Como esta tasa es anual, yo la tengo que actualizar medio año. Por eso digo elevado a la menos un medio. Seguimos con los flujos de fondos que tenemos en el primer año de emitido el bono, que son esos 2.800. Los 2.000 son de capital y los 800 son los de intereses. Si se fijan, lo estamos multiplicando por 1 más 0,25, por la tasa de interés efectiva anual que nos dieron, y lo elevamos a la menos 1, porque tenemos que actualizarlo un año entero para dejarlo en el momento cero. Vamos ahora con los flujos de fondos que tenemos en el tercer semestre. En este caso el flujo de fondos es de 640 porque únicamente tenemos una cuota de interés. Al mismo tiempo la tasa de interés es del 0,25 y el plazo que tengo que actualizarlo es de un año y medio. Por eso tenemos un menos 3 medios en el exponente. Es como 3 medios de un año. De esa manera lo estaríamos dejando también en el momento cero. Seguimos con el cuarto flujo de fondos, 3.640 por 1,025 a la menos 2. El flujo de fondos es justamente la suma entre los 3.000 de capital más los 640 de intereses y lo actualizamos 2 años enteros para dejarlos en el momento cero. Seguimos manteniendo la misma tasa de descuento porque en ningún momento me dice que cambie. Para el flujo de fondos del quinto semestre nos queda planteado de la siguiente manera. 400 por 1 más 0,25 a la menos 5 medios. Y por último, el flujo de fondos del sexto año nos queda, como vemos ahí en pantalla, 5.400 por 1 más 0,25 a la menos 3. Muy bien, ya tenemos todos los flujos de fondos del bono actualizados para calcular el precio. Si hacemos estas cuentas, vamos a llegar a la conclusión de que el precio del bono, o lo que yo estaría dispuesto a pagar por ese bono, es de 8.736,86. Pero si por ejemplo me cambiaran la fecha de compra del bono y en vez de hacerlo en el momento de la emisión lo hicieran en el siguiente momento, donde dice compra ahí marcado en rojo, es decir, en el tercer semestre o en el año y medio. En este caso tendría que tener especial cuidado porque no voy a actualizar todos los flujos de fondos hasta el momento cero, sino que tengo que actualizar únicamente aquellos que me quedan por cobrar, según la fecha en la que lo estoy comprando. Fíjense esas X que acabamos de poner ahí. En ese caso, los tres flujos de fondos que figuran en estos periodos marcados no se van a cobrar porque ya los cobró la persona que tenía el bono antes que yo. Con lo cual mi precio va a estar definido por el valor actual de los flujos de fondos que quedan por cobrar. ¿Cómo quedaría planteado el enunciado o la resolución matemática entonces? De la siguiente manera. Vamos a actualizar los 3.640 que tenemos en el año 2 únicamente un semestre a la tasa del 25%. Los 400 que tenemos en el año 5 medios o en el quinto semestre lo vamos a actualizar un año porque lo tenemos que llevar al año y medio. Y los 5.400 para dejarlo en el momento en que hacemos la compra, en este instante de acá, lo vamos a tener que actualizar ni más ni menos que un año y medio. Un semestre, 2 semestres, 3 semestres, que es lo mismo que un año y medio. En ese caso, si resuelven todo eso, se encontrarían con que el precio es de 7.439,64. Eso es lo que yo como inversor estaría dispuesto a pagar por el bono. Entonces, a modo de conclusión, lo importante es identificar los flujos de fondos que me quedan por delante una vez que ya tengo claro todos los flujos del bono y una vez que tengo bien en claro cuál es la fecha en la que voy a comprar el bono. Para los casos de reinversión y cálculo de rentabilidad o aquellos escenarios en donde tengo distintas tasas de interés, distintas tasas de descuento con spread, la lógica que vimos es exactamente la misma que para los casos de bonos bullet. Pueden plantear escenarios en donde existen varias tasas para los distintos periodos y a partir de ahí aplicar lo que ya vimos en el tipo de bono anterior. Pasemos ahora a un tema importante en bonos que tiene que ver con el valor técnico y la paridad de los bonos. El valor técnico, tal cual indica el nombre, es
el valor teórico que tendría que tener un bono en un momento determinado de su vida, y es un valor de referencia que nos sirve para identificar el concepto de paridad de bonos. Entonces ahí en pantalla vemos que el valor técnico representa el valor teórico que debería tener el bono en un momento determinado de su vida y que nos sirve para calcular la paridad. ¿Cómo se calcula el valor técnico? Tenemos que seguir la siguiente fórmula. El valor técnico es igual al valor residual más los intereses corridos. El primer concepto es lo que vimos en bonos amortizables. Lo vimos como el valor que nos queda por cobrar de capital, es decir, el valor nominal, menos los pagos de capital ya realizados por el emisor. Por otro lado, los intereses corridos se calculan de la siguiente manera. Es el monto de intereses próximos a cobrar, multiplicado por los días que transcurrieron desde el último interés que cobré, o desde el momento de la emisión, dividido la frecuencia de pagos de intereses. Esto puede resultar bastante teórico, pero vamos a plantearlo con números, con un ejemplo bien concreto. Tomemos el último bono amortizable que habíamos calculado en el ejemplo anterior, este de acá. Fíjense que ahora los periodos los estoy poniendo en días para que sea mucho más fácil de resolver. Y supongamos que queremos calcular el valor técnico al momento 480, que marcamos ahí en rojo. Bueno, como bien sabemos, el valor técnico es la suma entre el valor residual y los intereses corridos. En este caso, la fórmula quedaría de la siguiente manera. Valor técnico igual a 8000 más 640 por 120 dividido 180. Los 8000 representan el valor residual del bono. ¿Por qué? Porque el día 480 el Estado ya nos había pagado 2000 en concepto de capital de los 10.000 que originalmente nos debía. Eso nos arroja un valor residual de 8000 porque es 10.000 menos 2000. Por otro lado, los intereses corridos los calculamos de la siguiente manera. Si yo me paro en el momento 480, los próximos a intereses a cobrar que veo en el eje de tiempo son estos 640 del día 540. Bien, entonces de ahí sale este 640 acá. ¿Cuántos días pasaron desde la última vez que cobré intereses? Y si yo estoy parado en el 480, que es cuando estoy calculando el valor técnico, pasaron 120 días desde la última vez que cobré intereses, porque los cobré en el día 360. Entonces 480 menos 360, 120. De ahí salen esos 120 de acá. Y los 180 que vemos acá dividiendo es lo que denominamos la frecuencia de pago de interés del bono. Fíjense que los intereses el bono me los paga de forma semestral, es decir, cada 180 días. Entonces, como me paga cada 180 días, acá abajo va a ir el 180. Resolvemos esta expresión que vemos ahí y llegamos a la conclusión de que el valor técnico es de 8.426,67. Esto es lo que teóricamente tendría que valer el bono a esa fecha. Si por otro lado quisiera calcular el valor técnico al momento en que se realizan pagos de intereses, entonces por regla el valor técnico es igual al valor residual. ¿Por qué? Porque en el momento en el que acabo de cobrar los intereses, mis intereses corridos son igual a cero. Por ejemplo, este escenario. Supongamos que yo quiero calcular el valor técnico en el día 540, un instante después de haber cobrado esos 640. En este caso, el valor técnico va a ser de 8000, que coincide justamente con el valor residual del bono. El Estado me sigue debiendo 8000 pesos en concepto de capital, y como recién acabo de cobrar los intereses, mis intereses corridos son igual a cero. Entonces, yo ya sé que mi valor técnico es de 8000. Y acá es donde ubicamos el concepto de paridad. La paridad compara el precio de mercado respecto del valor técnico de un bono. Se calcula de la siguiente manera. Valor de mercado dividido valor técnico. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el cálculo del precio del bono al día 540 nos había dado 7.439,64? Bueno, vamos a utilizarlo para calcular la paridad del bono en ese momento. La paridad se calcula en este caso como 7.439,64 dividido 8.000. Fíjense de vuelta, precio del bono dividido el valor técnico que calculamos. Si resolvemos, nos arroja una paridad de 0,9299555, o lo que es lo mismo,
92,99%. Esto quiere decir que el bono se encuentra bajo la par. Recuerden, esta es otra regla. Si la paridad es menor a 1, entonces se considera el bono como bajo la par. Si la paridad es igual a 1, entonces se considera que el bono está a la par. Y por último, si la paridad es mayor a 1, es decir, el precio del mercado es superior al valor técnico, se considera que el bono está sobre la par. Esto es lo que se tiene que saber respecto de paridad y valor técnico de bonos. Ahora lo que queda es practicar para terminar de familiarizarse con esos conceptos. Nosotros vamos a saltar a los conceptos finales de bono, que son duration y duration modificada. La duration en bonos es conocida como el plazo promedio ponderado del bono, de acuerdo a los pagos que el bono va a realizar en el futuro, de acuerdo a la tasa de descuento que aplicamos en el mercado y de acuerdo al precio que pagamos por dicho bono. Tiene una fórmula de lo más particular, que es la que mostramos a continuación. Lo que estamos calculando acá, de vuelta, cuando aplicamos toda esta información que es bastante compleja, es la vida promedio del bono, cuando yo lo compro, dependiendo del precio que lo compro y dependiendo de lo que me va a pagar. Puede parecer complejo, pero vamos a trabajarlo con un ejemplo, para poder utilizar esta fórmula que vemos ahí en pantalla. Yo cuando calculo la duration, estimo en cuánto tiempo voy a recuperar mi capital. Vamos a tomar nuevamente el bono bullet, que originalmente habíamos trabajado para aplicar la fórmula, que tenía estas características. Nosotros lo íbamos a comprar a un precio de 7.140,86 y íbamos a cobrar 3 cupones de 800 y el valor nominal al año 3 de 10.000 pesos. Entonces vamos a calcular la duration ubicándonos en el momento 0, que sería el momento en que compramos el bono. Y utilizamos la fórmula que habíamos planteado arriba para calcularla. Fíjense lo que tenemos acá abajo. El cálculo de la duration quedaría planteado de esa manera. Es importante aclarar que la duration y la tasa de interés todas tienen que estar definidos en una unidad de medida que es años, para poder resolverlo bien. Entonces vamos al detalle. Los primeros 800 los cobramos dentro de un año. Por eso multiplicamos a 800 por 1. Si lo cobráramos dentro de un semestre, tendríamos que multiplicarlo por 0,5. Lo mismo con el exponente que tenemos dividiendo a cada uno de los términos. Como estos 800 yo los cobro dentro de un año, acá tiene que ir un año. Estos serían los segundos 800 que cobramos, los que vemos acá en el eje. Lo multiplicamos por 2 porque los voy a cobrar dentro de 2 años y acá lo elevo a la 2 porque lo cobraría dentro de 2 años. Lo mismo con los 10.800. Lo cobraría dentro de 3 años, entonces acá lo elevo a la 3. Y todo esto lo divido por el precio de compra, que es de 7.140,86. Así es como se calcula la duration de un bono. Si resuelvo esto, llego a la siguiente conclusión, que la duration es de 2,741733. Es muy importante recordar que la duration no es plata, no es porcentaje, sino que son años. Si yo compro el bono, en promedio estaría recuperando mi inversión en 2,74 años. Esta fórmula se aplica para todos los tipos de bonos, excepto para los de cupón cero, porque carece de sentido. ¿Cuánto voy a tardar en recuperar el dinero que invierto en un cupón cero? Bueno, se espera cobrarlo dentro de un año o cuando vence el bono, pues no tengo ningún pago adelantado de cupones. Entonces, si nosotros tenemos esta información, sabemos que voy a recuperar el bono en 2,74 años, yo puedo comparar distintos bonos en base a su duration y si yo quiero hacer una inversión de corto plazo, puedo elegir un bono que tenga una duration más baja o puedo elegir un bono que tenga una duration más grande o que tenga mayor plazo si lo que quiero es invertir más a largo plazo. Conociendo la duration, lo que nos queda pendiente por definir es de cuánto será la duration modificada, otra variable que lo que nos permite es identificar una aproximación de qué porcentaje cambiaría el precio del bono si se diera una suba de un 1% de la tasa de mercado a la cual se descuenta el bono, o también conocida como TIR. Ese es el concepto de duration modificada. Es una variable
que nos permite identificar en qué porcentaje se reduciría el precio de un bono frente a una suba del 1% de la tasa de mercado a la que se descuenta el bono. Nos permite realizar un cálculo rápido en caso de que nos pidan calcular el precio del bono frente a un cambio de la tasa de mercado, sin la necesidad de tener que volver a aplicar la fórmula de precios que ya conocemos que vimos para cada uno de los tipos de bonos. Entonces la fórmula de duration modificada es la siguiente. Es igual a la duration dividido 1 más la tasa de mercado. Entonces, por ejemplo, si tomamos el caso anterior, en donde teníamos la duration igual a 2,741733 y la tasa de mercado era de 0,22, podrían calcular la duration modificada de esa manera. Si resuelven eso, se encontrarían con que la duration modificada es 2,24678. Esto significa que si se llegara a dar una suba de un 1% de la tasa de interés, es decir, en vez de ser del 22%, fuera del 23%, entonces el precio caería 2,24678%. Si en cambio la tasa de interés pasara del 22% al 21%, es decir, la tasa caería un 1%, entonces se vería una suba del precio del bono del 2,24678%. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si la tasa de interés aumentara en un 5% de golpe? Bueno, en ese caso la cuenta que tendríamos que hacer es la siguiente. Diríamos que la variación del precio sería 5 por la duration modificada. El 5 es porque la tasa de interés se incrementa en un 5%. El 2,24678 es por la duration modificada que habíamos calculado. Resolvemos eso y tendríamos una variación del precio del 11,233906%. Esto quiere decir que si la tasa de interés aumentara un 5%, entonces el precio del bono se reduciría en un 11,233906%. Si consideramos el precio que teníamos en el bono Bullet, que era de 7.140,86, el nuevo precio quedaría de la siguiente manera. Sería el precio multiplicado por 1 menos el valor que calculamos de variación del precio. Resolvemos esto y el nuevo precio sería de 6.338,66. Para eso me sirve la duration modificada. Si bien es una variable interesante, no deja de ser una aproximación de lo que podría pasar con los precios de un bono. No es un número exacto, pero nos da una idea de la volatilidad que podría tener el precio del bono frente a cambios en el contexto. Entonces, este sería el último concepto a tener en cuenta para todos los cálculos requeridos de bonos en la materia. Con esto ya vieron los distintos tipos de bonos: tasa de mercado, paridad, valor técnico, duration modificada. Vieron cómo calcular un precio, cómo calcular una rentabilidad, cómo calcular el precio frente a distintos momentos de mercado, que lo compro en distinto momento a la emisión o lo vendo antes de su vencimiento. Entonces, todos estos conceptos hay que tenerlos bien frescos para poder resolver un ejercicio práctico o de un examen. Entonces, a modo de resumen, para poder resolver bien todo tipo de ejercicio de bonos, lo que tenemos que hacer siempre es seguir esta metodología. Como primer paso, leer el enunciado y armar bien el eje de tiempo con los flujos de fondos del bono desde su emisión. Tenemos que reflejar bien los pagos de capital, tenemos que reflejar bien los pagos de cupón de interés, independientemente de cuándo lo compre o cuándo lo venda. Tengo que tenerlo bien claro. Una vez que hayan cumplido con el paso 1, saltamos al paso 2, que es ubicar correctamente el momento en donde realizamos la compra del bono para descartar todos aquellos flujos de fondos que no tienen que entrar en el cálculo del precio. Si no lo compro en la emisión, voy a estar descartando flujos de fondos que no me sirven porque ya los cobró la persona que tenía antes el bono. Si lo vendo antes de tiempo, entonces lo que voy a tener que hacer es descartar flujos de fondos futuros que no voy a cobrar porque ya vendí el bono y me deshice del mismo. Una vez que tienen listo el paso 2, van con el paso 3, que sería calcular el precio de compra del bono considerando la tasa de mercado, o también conocida como la TIR, para actualizar los flujos de fondos futuros del bono hasta el momento en que se realiza la compra.
Siempre es clave conocer el precio del bono, me lo van a pedir en todos los ejercicios de bono, sin duda. Y por último, nos enfocamos en calcular las variables que nos pida el enunciado, como puede ser la rentabilidad, la duration modificada, el valor técnico o la paridad, utilizando todas las fórmulas que vimos a lo largo de este video. Esta es la mecánica que siempre hay que seguir con los ejercicios de bonos. Son siempre estos cuatro pasos. Con esto damos por finalizado el curso de bonos. Les agradezco muchísimo por haber visto el video y por su interés en la materia. Si buscan resolver algún tipo de ejercicio o videos del resto de los tipos de bonos que se pueden llegar a plantear, no duden en contactarnos al mail de pantalla. Muchísimas gracias por todo y éxitos en la materia.